Damas y caballeros, esta es nuestra tercera llamada. Tercera. En estos momentos, comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos a todos los miembros de nuestra fuerza de ventas que nos acompañan el día de hoy. Nos complace contar con la presencia del maestro Salomón Chertorivsky-Woldenberg, reconocido político, empresario y economista. Se desempeñó como secretario de Salud Federal, iniciando un cambio en la forma de atender la salud en nuestro país, buscando un enfoque preventivo en lugar de curativo. Como secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, de 2012 a 2017, logró que la Ciudad de México creciera el doble que la economía nacional a través del fomento a la inversión y el empleo. Salomón es licenciado y maestro en Economía por el ITAM y maestro en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional Pensando en México. Por parte de Semenil, contamos con la presencia del maestro Víctor Feldman, director ejecutivo de canales de distribución en Seguros Monterrey New York Life. Ha pertenecido al grupo de colaboradores de Semenil por más de 14 años, encabezando el área comercial, manteniendo un crecimiento constante de doble dígito y expandiendo una fuerza de ventas de más de 8,000 agentes. Licenciado en Administración de Empresas con MBA del IPADE, maestro en Finanzas y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana y posgrado en Negocios en la Universidad de Berkeley. Ha presidido por 3 años el Comité de Expansión del Seguro en la MIS, además de ser un destacado catedrático en varias universidades, así como conferencista en diferentes paneles internacionales. Damas y caballeros, quedan con ustedes el maestro Víctor Feldman y el maestro Salomón Chertorivsky. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles y qué bueno que nos acompañan a nuestro segundo pulso. Hace 10 días tuvimos el pulso económico con Mauricio Talamantes, nuestro director de inversiones, y con Sofía Macías, la autora del libro de Pequeño Cerdo Capitalista, y yo creo que la disfrutaron y fue de su agrado por los comentarios que hemos recibido. Ustedes saben que Seguros Monterrey New York Life, una vez que inició esto de la pandemia, nos pusimos 2 objetivos, que el primero era mantener la seguridad y salud de todos los que formamos parte de Seguros Monterrey New York Life, colaboradores, fuerza de ventas, y un segundo objetivo fue mantener la actividad de la fuerza de ventas, y creo que los dos los hemos logrado, ¿no? Estamos en plena pandemia, llevamos ya varios meses trabajando a distancia. Parece indicar, por lo que está pasando recientemente, que más adelante Salomón nos va a ayudar a profundizar en estos temas, pues esto va para todavía un ratito más, ¿no? En el mundo llevamos más de 50 millones de casos, más de 1.260.000 fallecidos. En México estamos por llegar ya la próxima semana al 1,000,000 de casos oficiales y llevamos 95,000 fallecidos, serán 100,000 los próximos días también. Y pues acá en la compañía no ha sido la excepción. En Seguros Monterrey New York Life llevamos 1,062 casos atendidos de COVID, 90 casos, decesos desgraciadamente de nuestros asegurados de gastos médicos. En vida tenemos ya 745 reclamaciones de decesos por COVID. Entonces, y esto hemos visto cómo se han venido incrementando en los últimos días. Desgraciadamente, en colaboradores, 83 casos hemos tenido de colaboradores de Seguros Monterrey, New York Life, 10 se mantienen activos y lamentablemente 1 fallecido. En la fuerza de ventas han sido 96 casos con COVID. Traemos nada más 2 activos, pero lamentablemente 7 decesos. 7 decesos, de los cuales 3 de ellos fueron este fin de semana. Y pues realmente pues una gran pena, una gran pérdida para Seguros Monterrey, para sus familias, para la actividad tan bonita que es y que hacen, que es proteger familias. Pues desgraciadamente nos hemos comportado de esta manera, y son sucesos que pese a que estamos trabajando a distancia, pese a que estamos tratando de cuidarnos, pues no deja de haber contagios. Pues muy bien, vamos a empezar a platicar con Salomón. Estamos viendo aquí cosas de la crisis de COVID-19. Pues ya les leía yo aquí algunos y les pasaba yo algunos datos del mundo, de México, de nuestro país. Y pues platicarte y preguntarte, Salo, ¿cómo has visto tú esta estrategia de nuestro gobierno desde que empezó, pues en marzo, ¿no? Empezaron el primer caso, creo, febrero, marzo, aquí en nuestro país. ¿Cómo han pasado estos meses? ¿Cómo los ves? ¿Cuál es tu perspectiva?
Gracias, Víctor. Gracias. Y primero, pues saludar y agradecer a Seguros Monterrey, New York Life, la invitación de estar esta tarde con ustedes en este Pulso Salud. Un gustazo estar con las mujeres y hombres que conforman esta fuerza de ventas, mujeres y hombres que están todos los días tratando de proteger lo más preciado, ¿no? La salud, la vida, desde la trinchera. Dolorosos los números que das, Víctor, con lo que introduces, porque creo que son representativos de lo que se está viviendo en el país, es decir, que en todos nuestros espacios hemos conocido a alguien cercano que ha fallecido, que se ha contagiado, hay que decirlo, que ha perdido ingresos. Ha sido una época dolorosa, difícil para el mundo y para nosotros. Y creo que en ese sentido inicias bien en recordar que esto ha tocado a todos y ha tocado a Seguros Monterrey, New York Life y ha tocado a la fuerza de ventas, que hay casos, que hay fallecidos, porque creo que una de las cosas que debemos de evitar con toda fuerza es normalizar la tragedia. Es decir, cuando nos anestesiamos con números y números y números, como si esto no fuera realmente una cosa compleja, entonces nos empezamos a perder en el mero sentimiento. Y déjenme con esto empezar, porque en nuestro país, al día de hoy, oficialmente, hay 95,000 mexicanas y mexicanos que han perdido la vida. Y digo oficialmente, y digo además que esto es ya un sobrepasado de lo que la propia autoridad sanitaria manifestó que iba a ser el escenario catastrófico de 60,000 muertes. Es decir, 95,000 fallecidos con historias como las que tú decías, Víctor, que trabajan en una compañía, que estudian en una escuela, que se despertaban todos los días a ser papás, mamás, abuelos o abuelas. Estamos hablando esto en los números oficiales, pero déjenme ponerlo en otra perspectiva. Hoy, con las investigaciones que hemos realizado en materia de exceso de muerte, podemos decir sin duda equivocarnos que en México al día de hoy han fallecido más de 250,000 personas a causa directa o indirecta del COVID. Y déjenme ponerlo en perspectiva. En el año 2019 en México, por todas las causas, muchas de ustedes las tuvieron que atender, vaya, por infartos agudos al miocardio y problemas cardiovasculares, diabetes, por todos los cánceres, por accidentes viales, por homicidios y toda la violencia. En 2019 murieron 749,000 mexicanas y mexicanos. Es decir, en lo que va del año, podemos contabilizar 30% más de personas que han fallecido. Y eso es una cosa que no podríamos normalizar, que es una verdadera tragedia. Ahora bien, digo dos cosas más. La primera, 79%, 8 de cada 10 personas que fallecieron, no llegaron a cuidados intensivos. Hay un tema en la muerte en casa y hay un tema en que quienes llegaron a las unidades médicas llegaron muy tarde, que debemos de calibrar y debemos de platicar. Y segundo tema que quería comentar con ustedes: ¿cuántas de las muertes que ya tuvimos eran evitables? Y pues antes de ponernos a lamentar lo que ya no se hizo, ¿cuánto hacia futuro, en los meses por venir, ahora que inicia la temporada invernal y que con la combinación entre el COVID-19 y la pandemia o la sindemia que se puede generar con la influenza estacional y las enfermedades respiratorias en esta época, cuántas vidas
de mexicanas y mexicanos podemos todavía cuidar, proteger, si nos ponemos a actuar, si nos ponemos a corregir, Víctor. Creo que Claro. ahí debería de estar el centro en los siguientes meses. ¿Cómo evitamos que muera gente que no tendría que morir? Claro, y hemos visto, por ejemplo, la diferencia de los que se atienden en hospitales privados, que gran parte de ellos tienen seguro de gastos médicos y los que se atienden en el sector público, desgraciadamente hay una gran diferencia, ¿no? Nosotros hemos visto también que el público, que la fuerza de ventas que se han acercado pues a los mexicanos, han incrementado las ventas de producto de gastos médicos, la gente está más deseosa, está preocupada, por supuesto, y este año, por ejemplo, hemos incrementado contra la venta del 2019, 28% más de pólizas este año. Llevamos contra el 2019 en gastos médicos, no tanto así en vida, pero sí en gastos médicos. Entonces hay una preocupación sincera afuera y hay también una conciencia de que si me llega a dar COVID, pues quiero estar en un hospital privado. Hoy el costo promedio que estamos manejando por cada caso es alrededor de $500,000. O sea, no cualquier gente tiene $500,000 para hacer frente a un tratamiento de COVID, ¿no? Entonces, es lo que estamos empezando a ver cada día más, y desgraciadamente, pues en el mundo, en Europa, estamos viendo algunos rebrotes, ¿no? Mucho más fuertes con récord que en marzo, en abril, pero nosotros en México, pues no, ni siquiera es rebrote, porque no nos ha permitido bajar los casos, nos hemos mantenido y otras están incrementando Eh, nuevamente. yo creo que mencionas varios puntos de los cuales me gustaría comentar. El primero, en efecto, en México no estamos viviendo un rebrote, y hay que decirlo con todas sus letras. Estamos viviendo una aceleración de casos, porque desde el primer contagio, el 28 de febrero, nunca hemos dejado de tener un incremental de casos y de fallecimientos. Ha habido momentos de alguna disminución, pero lo que tenemos es que al día de hoy no ha habido día desde el 28 de febrero con menos de 3,000 casos de contagio. Esos son muchísimas mexicanas y mexicanos que todavía están activos y que están caminando con el virus, vaya. Y no solo eso, Víctor, mis propios cálculos, cuando veo la tasa de cambio diario en las últimas 3 semanas, ya muestran una aceleración de casos. Bueno, al día de hoy, los hospitales con terapias intensivas de la Ciudad de México y de las ciudades más importantes del país, pero la Ciudad de México, que ha sido un termómetro de cómo va esto, se encuentran saturados. Es decir, hoy no hay camas. Y creo que eso lo tenemos que atender porque otra vez vienen apenas los meses de invierno. Ya estamos viendo ciertos rasgos de estacionalidad y que el frío particularmente sí estimula la capacidad de propagación del virus. Ya hay estudios robustos que nos demuestran, insisto, ciertos grados de estacionalidad. Entonces vienen meses de aceleración. Decías unas cosas que me parece relevante tocar. Lo primero, sí, en efecto, mira, la mayor parte de las mexicanas y los mexicanos en nuestro país se atienden en el sector público. La gran mayoría. Y un pequeño porcentaje que puede tener un seguro privado se atiende en instituciones privadas. La, la, la efectividad, la eficiencia de atención y la oportunidad con lo que se ha atendido ha sido diferente, con mucha, con mucha heterogeneidad, diría yo. El caso más dramático es el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, cerca del 40% de todos los ingresos hospitalarios han fallecido. Es una gran desgracia porque no tendría por qué suceder. Ahora, tenemos instituciones públicas maravillosas, vaya, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General, los civiles de Guadalajara, el Universitario de Nuevo León, traen tasas muy semejantes a los mejores hospitales privados. Y me da pie para decir, pues tenemos un reto también en lo privado, ¿no? Claro.
esto que tú manifestabas, Víctor, que ha sido una preocupación que me has transmitido el incremento en los costos por ejemplo, eh, pues lo que es el aumento de la inflación médica y hospitalaria, pues también tienen que ver con nuestro sistema privado, un sistema cuyo modelo de negocio no siempre está dedicado a la atención médica, sino cuyos costos y modelaje de negocio muchas veces van más a la hotelería. Y en ese sentido, junto con el incremento en lo médico científico, pues el incremento en esta demanda que ha habido de los centros hospitalarios, en donde además han tenido que equilibrar sus costos porque atender pacientes de COVID no es un buen negocio para las unidades privadas, pues traen un aumento en los costos relevantes en el sector privado. Y allá hay una gran preocupación que debemos de atender y de la cual nos tenemos que ocupar. Y seguramente ustedes como agentes de seguros, como guías para la salud privada de muchas mexicanas y mexicanos, pues van a tener que explicar qué está pasando en el mercado privado de salud en nuestro país y en los costos en general en nuestro Por país. supuesto, digo, te platico rapidísimo y a nuestro auditorio. Cuando empezó esto, la pandemia, los primeros casos de COVID se atendían en promedio de 350,000 pesos. Ahorita te decía yo que están en $500,000. O sea, se han venido incrementando nada más en medio año los costos de atención del COVID. La AMIS, que es la Asociación Mexicana de Industrias de Seguros, nos platica de que ha costado al sector de la industria aseguradora 11,900 millones de pesos, o sea, 526 millones de dólares hemos erogado las compañías de seguros atendiendo a esto de COVID. Y la verdad, pues qué maravilla cuando llega la gente y tiene el seguro que puede hacer frente a esto, ¿no? También la MIS nos decía que 211,000 mexicanos han pasado por un hospital, pero 196,000 de esos 211,000, 196,000 no cuentan con un seguro de gastos médicos. Claro. Entonces, híjole, pues se vienen estas Y lo bancarrotas que en las viene, Víctor, compañías, ¿sí? y perdón que haga un paréntesis, pero además Sí, lo que viene, porque fíjate, y además, pues digo, a mí me tocó implementar el seguro popular, ¿no? Teníamos 53,5 millones de afiliados con pólizas, así como las que ustedes se entregan, teníamos 53,5 millones de afiliados al Seguro Popular. Y yo conozco de primera mano lo que significa dar una póliza, la tranquilidad que eso le otorga a quien la recibe, porque sabe que tiene después de ello la seguridad de que si llega a pasar la necesidad de esa atención, pues no se va a tener que preocupar por el tema financiero, ¿no? Que eso, pues cuando lo acompaña la salud, fíjate, hacíamos una encuesta hace muy poco de las preocupaciones más grandes, por ejemplo, en comunidades rurales de nuestro país. La preocupación uno era contagiarse, pero la preocupación dos era no tener dinero para el funeral. De ese tamaño la desgracia de la preocupación financiera que puede llevar a la pobreza a una familia cuando no tiene un mecanismo para asegurarse. Y segundo tema que te quería comentar, Víctor, en esto que estabas refiriendo, es que hay que, hay que explicar y hay que decir con toda claridad que la pandemia va a acompañarnos por un largo periodo de tiempo. Es decir, no hay que caer en estos falsos triunfalismos de si ya pasamos lo peor, si ya estamos, si ya viene la vacuna, esto ya sí, porque sucedió. es algo que está hablando, ¿no? Últimamente de la vacuna ayer de Pfizer. Claro, claro, claro. Y ahorita voy a eso, pero en efecto, si caemos en el falso triunfalismo, lo que provocas es que se baja la guardia. Y es lo que pasó en el rebrote en los países de Europa. Es decir, habían tenido una primera ola en la primavera, lograron controlar muy bien sus pandemias y se relajaron. Se relajaron. Mira, más de 50% de todos los nuevos contagios en septiembre en España
vinieron de las vacaciones del verano. Es decir, los jóvenes salieron a las playas, a las discotecas, a los bares, a los restaurantes y bajaron la guardia y ahí seguía el virus. Pero quería decir, y antes de entrar a la vacuna, que para ustedes un tema que debe de ser muy importante de tener en la reflexión es que además de que el COVID va a seguir con nosotros un largo periodo de tiempo, y ahorita voy a la vacuna, eh, traemos un rezago ya de estos 9 meses de COVID, de otras enfermedades y otros padecimientos. Mira, calculamos que en México son cerca de 400,000 cirugías no obstétricas que se han o no realizado y ya nunca se realizarán o se han aplazado. Es decir, cuando empiece a recuperarse la confianza por ir a la unidad médica y atenderte esa rodilla que no te atendiste, ya no se diga las personas con cáncer o diabetes que se dejaron de atender en sus procedimientos normales, vamos a tener un tema. Miren, les doy un dato Sí, que... perdón, te interrumpo rapidísimo, un minuto más para dar el dato de la compañía y luego ya te sigues con el tuyo, Salo. Nosotros, el primer semestre, la siniestralidad bajó, por lo mismo que tú estás diciendo. La gente no quería ir al hospital a tratarse la rodilla, no quería ir a la columna y se fueron aplazando y era puros tratamientos de COVID. Ya para este segundo semestre, por septiembre, octubre, vimos que empezaban a regresar algunos de estos tratamientos y también los tratamientos de COVID, por otro lado, empezaron a incrementarse. Entonces, esto de la siniestralidad para nosotros han sido dos historias completamente diferentes. Un segundo semestre mucho más intenso y un primer semestre mucho más tranquilo en cuanto a siniestralidad. Y perdón Claro, que te haya interrumpido, ahora sí. y podría jugarme el resto, Víctor, de que les va a crecer la demanda porque ahorita mucha gente que no salió está recuperando y bueno, pues te podías aguantar un par de meses con dolor, con el terrible dolor de la espalda baja, pero cuando tenías una cirugía programada que la aplazaste, pues simplemente llega el momento en que dices, pues ya no la voy a aplazar más, ¿no? Y bueno, esto en lo quirúrgico, pero lo vamos a ver en las cosas más básicas, Víctor. Fíjate, se calcula que cerca de la mitad de todas las niñas y los niños que nacieron en estos meses no han sido vacunados. O sea, de ese tamaño, el reto en el sistema de salud, la recuperación de los meses perdidos que se va a tener que hacer en los próximos tiempos. Y además, con un personal médico y de enfermería exhausto. Y platico el tema de la vacuna porque a veces depositamos como que todas nuestras esperanzas en que llegará la vacuna. Y ayer, en efecto, el mundo tuvo una muy buena noticia, es decir, que la vacuna de Pfizer en una pequeña submuestra de la fase 3, 94 casos, tuvo una eficiencia del 90%. Es una eficiencia altísima, pero hay que decir algunas cosas. La vacuna de Pfizer es una vacuna innovadora, fantástica, es genética, es de RNA, no es una vacuna hecha en pollos o en huevos, ¿no? Es una vacuna realmente moderna, pero por lo mismo que es moderna, entre otras de las cosas que requiere, es una red de frío para su distribución, que en estos momentos se calcula de entre -70 y -80 grados centígrados. Son súper congeladores, ¿no? Que hoy los tenemos en el INDRE, en biomédicas, pero son pequeños congeladores para otro tipo de análisis, de estudios, de investigación. Llevar esto a la población, a todas las comunidades, a las unidades médicas, no es llevar la tradicional lonchera o hielera donde trasladamos las vacunas típicas, ¿no? Pero bueno, aquí decir dos cosas. Uno, fundamental, entender que vacuna no es vacunación. Y en ese sentido, yo tengo la esperanza por lo inédito que ha sido este esfuerzo médico-científico que vamos a tener más de una vacuna. Vamos a tener vacunas buenas y las vamos a tener con nosotros.
pero vacuna no es vacunación. La vacunación requiere de una logística, de un desplazamiento de vacunadores, de convencer a la población que hoy no está convencida en que si hubiera vacuna se debe de vacunar aún estando en los grupos de riesgo, muy importante. Y segundo, Víctor, y con esto te doy la palabra, pero es muy pocas veces en la historia de nuestra ciencia médica, una vacuna ha sido, como llaman los americanos, una bala de plata. Es decir, que teniendo la vacuna, vacunando a una población en un territorio específico, esa enfermedad se puede eliminar. Esto pasó, por ejemplo, con la polio. En 1955, Jonas Salk, la inyectable, en el 60, la Sabin, que es la que seguimos utilizando, la oral. Y en 1979 ya no había casos de polio en Estados Unidos. En 1990 fue el último caso de polio en nuestro país y en 94 ya no había en toda América casos de polio. Una vacuna, una dosis en una población termina con una enfermedad. Pero lo que ha sucedido la mayor cantidad de las veces, por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis, la famosa BCG, existe desde 1921. Sin embargo, tiene una eficiencia del 50%. Es decir, ha requerido el acompañamiento de la clínica, de que sigamos avanzando en antibióticos y en la mejor hospitalización y atención posible, y ha requerido la salud pública, del agua potable, del drenaje, del distanciamiento físico con las personas que están contagiadas. Y al día de hoy sigue habiendo 10 millones de personas en el mundo contagiadas por tuberculosis y 1,5 millón de fallecimientos. Es decir, lo más probable es que con el COVID-19 tendremos vacuna, pero también lo más probable es que viviremos por lo menos varios años con cubreboca. Y eso lo tendríamos que entender y lo tendríamos que aprender ya. Sí, claro, y no son momentos de bajar la guardia como tú lo comentabas, ¿no? Por supuesto que fue una noticia muy esperanzadora la de ayer y nos hace tener esperanzas en la vacuna, pero sin embargo, nosotros acá en la compañía hemos sido muy cautelosos y desde el principio que empezó esto, veníamos ya en una transformación digital y hemos le he inyectado mucho más recursos a tratar de agilizar toda esta adopción de las herramientas digitales y poder seguir vendiendo a distancia y seguir atendiendo a nuestros asegurados a distancia, ¿no? Quédate en casa era un lema que teníamos aquí en la compañía, empezamos a mantener la sana distancia, decir, oye, lávate las manos, cubreboca, o sea, todas las medidas estas de preventivas las empezamos a difundir muchísimo y lo hemos mantenido. Sin embargo, también en las últimas semanas, últimos días, pues más gente nos dice, ¿no? De la misma gente de la compañía, oye, ¿cuándo regresamos a las oficinas? ¿Por qué no regresar a las oficinas? Ya queremos regresar, ya vemos que algunos restaurantes con 30% de ocupación, que algunos hoteles con cierta ocupación están regresando, ¿por qué no regresar nosotros, no? ¿Tú qué les dirías? ¿Qué les dirías a toda la gente que quisiera regresar y que nosotros todavía estamos tratando de mantener la sana distancia y tratar de seguir proveyendo herramientas digitales para que todo el mundo podamos seguir trabajando desde nuestros hogares? Es excelente punto, Víctor, la verdad, porque, porque sí tenemos un hartazgo. Si hay una fatiga, vaya, por más que encontremos las virtudes de no tener que desplazarnos, la eliminación de nuestras horas de tráfico, pues nos gusta vernos, nos gusta abrazarnos, nos gusta darnos un respiro de estar con la esposa, con el esposo, pues, salirnos y respirar. Entonces, hay un hartazgo. Y creo que esto es parte de lo que tenemos que aprender en materia de hacer una verdadera reflexión de que esto va a tardar todavía más, que vienen meses muy difíciles, que con la temporada invernal se nos puede agravar de manera importante el número de contagios y el número de fallecimientos y que por tanto no es momento de bajar la guardia. Y en eso, esto que comentabas me parece interesantísimo porque yo te diría dos cosas.
Uno, para muchos que tenemos la fortuna de tener un hogar en donde podamos tener una conexión de, pues de buena calidad a la red, que podamos tener un par de aparatos con los cuales conectarnos, pues la calidad de vida que hemos logrado al no desplazarnos, más allá de lo que decía, pues bueno, me encantaría volver a tener una buena tarde de dominó con mis amigos y unos abrazos, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que uno puede extrañar, pues la verdad es que cuando tienes buena conectividad, cuando te encuentras que puedes seguir trabajando, la vida encontró una buena compensación en la calidad del hogar. Es decir, el poder comer con las hijas o los hijos. Yo nunca había comido más veces con mis hijas de lo que hoy tengo la oportunidad de comer con ellas. Y eso es fantástico. Pero creo que también nos requiere, Víctor, un poco de empatía hacia las mexicanas y los mexicanos, muchísimos, que simplemente pues la vida puede ser en un espacio pequeño, con mala conexión al Internet, con pocos aparatos para que todos en la familia puedan continuar su conectividad hacia el mundo, en donde muchas veces en esos hogares, Víctor, puede haber ya contagio, puede haber un ser querido que tuvo un contagio, un fallecimiento, se puede haber perdido el ingreso, Víctor. 6 ¿Sí? de cada 10 mexicanos perdimos ingreso en estos meses de pandemia, en donde la continuidad de la educación de los hijos, pues no ha sido fácil. 4 de cada 10 muchachitas y muchachitos no pudieron continuar con eficiencia su educación. O sea, podemos estar hablando de un año y medio escolar perdido. Y todo eso genera angustia, genera presiones, genera momentos en donde la vivencia y la convivencia familiar te pueden hacer decir, oye, yo ya me quiero salir y ya me quiero regresar a mi oficina y ya quiero olvidarme de estos problemas. Creo que lo que hay que reflexionar, y ahí es esta palabra de la resiliencia, es, aunque nos salgamos, los problemas van a estar ahí. Lo que tenemos que hacer es entender las virtudes y lo bueno de lo que estamos viviendo y aprovecharlo, es decir, no tener que desplazarnos, poder trabajar en casa, poder aprovechar el tiempo de calidad con la familia, en fin. Y si existen problemas, encontrar la manera de sobrellevarlos, porque qué duda cabe que estamos viviendo una etapa muy dura. Para sobrellevarlos, tenemos que platicar de esto, es decir, las angustias que uno sufre, las está sufriendo también nuestro compañero, nuestro colega de trabajo, nuestro familiar, vaya, claro que hay muchos miedos, claro que hay muchas angustias, y para poderlas sobrepasar, una buena fórmula es platicar de ello, Víctor. Por supuesto, y coincidimos contigo 100% aquí en la compañía de que hay que tener esas conversaciones. De hecho, pusimos un programa de apoyo emocional para la gente que quiera y lo necesite, porque sí, sí han sido momentos y son meses muy, muy difíciles, pero sin embargo, por otro lado, cada vez estamos más convencidos que lo que hacen nuestros asesores son verdaderos héroes de estar protegiendo a las familias y hoy lo estamos viendo con los seguros de vida que lamentablemente estamos pagando las indemnizaciones, con los casos de gastos médicos que estamos teniendo cada día más en los hospitales y pues la gente lo está logrando seguir vendiendo estas protecciones y la verdad hemos visto casos muy exitosos, por ejemplo, gente que vendía a lo mejor 3, 4 pólizas de seguro o de vida al mes, hoy por esta nueva tecnología de que se evitan el tráfico, de que se evitan el registrarse en un edificio, presionan un botón y se conectan a un Skype y cuelgan y por un Teams a otro y por otro Zoom a otro y han logrado a lo mejor tener productividades de veintitantas pólizas en un mes, cuando antes eran 3 o 4, porque el tiempo de traslado, el tiempo de esperas eran muy, muy tardado, ¿no? Entonces también yo coincido contigo, hay que empezar a verle lo bueno a esta situación, hay que empezar a ver el lado amable. Hoy la gente está mucho más accesible por estos mecanismos que verlas muchas veces en persona y pues sí, sí hay que seguirnos cuidando, hay que seguir viendo esto porque como tú comentabas, pues esto va todavía para un ratito más.
y déjame decirte, porque creo que lo expresas muy bien, es decir, una época difícil en donde podemos encontrar las oportunidades. Y yo les diría una más que ahora no la mencionas, y con esto que se han incrementado la venta de pólizas, me lo confirmas a algo que yo ya tenía como intuición, y es que es un momento muy oportuno para hablar de prevención. Es decir, cuando tenemos la falta de salud o la posibilidad de la falta de salud, la falta de el aseguramiento si nos tenemos que enfrentar a un tema de salud y lo estamos tal vez no viviendo en una primera instancia en carne propia, sino lo vivimos con el vecino, con el prójimo que tuvo COVID, que tuvo un problema, que estuvieron pidiendo dinero y buscando cómo iban a hacer frente a la atención de la persona. Hay hay un momento para hablar de aseguramiento como quizá no lo había habido en ninguna otra etapa de nuestra historia. Es más claro hoy que nunca que el tener un mecanismo de aseguramiento, ya sea público o privado, es fundamental para poder hacer frente cuando esto llega, y es más claro que nunca que esto puede llegar. Son tantas las personas que están viviendo en este momento una necesidad de atención a su salud, que el poder ofrecer por el lado amable, además, por el lado absoluto de la prevención, es, Víctor, creo que un muy buen momento, ¿no? Sí, y coincido 100% contigo, Salomón, porque pese a que la situación económica, como tú bien comentabas, se ha deteriorado con muchas familias, les ha bajado su ingreso, su, No hay luz en eh, el su, cuarto de allá. su enfoque en la protección se pone muy importante, ¿no? Hoy hemos dejado de gastar dinero, pues digo, ¿cuántas bodas teníamos? Graduaciones desde junio que se dejaron de hacer y dejas de comprar el vestido, rentar el traje, la vacación, dejaste de viajar porque no se podía viajar, dejaste de salir a restaurantes porque no se podía. Entonces, pese a que el ingreso se ha disminuido en las familias, la protección y una protección de gastos médicos, de vida, se vuelve muy importante. Entonces, aunque tenga yo un menor ingreso, le doy cierta importancia, le doy mucha atención a esto, ¿no? Algo que también hemos buscado hacer en la compañía es atraer gente a que se conviertan en agentes de seguros, porque se necesitan más agentes en la calle. Gente que ha perdido su chamba, que le han bajado sus condiciones, que ha cerrado su changarro, su negocio, pues ofrecer la carrera de asesor profesional de seguros, en el cual pues contamos con todos los mecanismos para capacitarlos a distancia, para entrenarlos, para acompañarlos. Y hemos visto una generación de asesores, así como tú comentabas hace ratito, la generación nueva de bebés que no se han vacunado. Nosotros tenemos una generación nueva de asesores que no los conocemos físicamente, que no conocen a nadie y que han logrado incorporarse y han logrado tener un sustento para sus familias, haciendo un bien, protegiendo más familias mexicanas, ¿no? Absolutamente. Me parece que nuevamente estamos hablando de momentos de cambio. No el cambio que estoy teniendo que buscar para encontrar la luz, porque es un horario en donde el sol se oculta. Estamos aquí en la batalla de dónde me da la luz, pero bueno, no ese cambio. En efecto, Víctor, creo que lo que estamos viviendo es una etapa, eh, ya lo decía, de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? No hay que negar que nos está pasando una catástrofe, que sí hay una cosa muy fuerte. El tema es qué generamos y cómo nos desarrollamos para salir adelante de esa penuria, de ese momento catastrófico. Y para hacerlo, miren, el María Curie, la premio Nobel, la primera mujer premio Nobel de química y de física, ella decía que para tener menos miedo y enfrentar mejor lo que viene, había que entenderlo mejor. Yo creo, Víctor, que en esta etapa nos tenemos que dar el tiempo para entender lo que nos está pasando en lo individual, lo que nos está pasando como familias,
pero también para entender lo que nos está pasando como empresas y como negocios, como sector, y entender con ello dónde están las posibilidades, dónde están las oportunidades, dónde están los retos, que claro que los tenemos, pero a partir de las oportunidades, yo digo que tomar el desafío que tenemos enfrente, pero con fuerza, porque las oportunidades para ustedes que se dedican a procurar el aseguramiento a la salud, creo que son inmejorables en esta etapa. Creo que además con la buena argumentación, con el buen entendimiento de lo que estamos viviendo, pueden convencer a más gente de la que habían convencido nunca de las bondades que tiene el tener la tranquilidad de que el tema financiero, cuando llegara el mal de la salud, ese no va a ser tema. Y creo que el que replanteen y ahora sí que le busquen con toda fuerza a los nuevos mecanismos para poder expresar y que se entienda esto va a ser fundamental, porque hablar de prevención, Víctor, en la salud, en general en la vida, pero en salud es bien difícil, ¿no? Vaya, todos sabemos que, pues que fumar no está, no, pues nos va a hacer daño. Digo, creo que no hay una sola mexicano o mexicano al que le hagas una encuesta y le preguntes, oiga, ¿fumar hace daño o no? Y que te conteste, no, no hace daño. Bueno, creo que eso lo sabemos todos, Sí, pero pero poquito. sin embargo, actuar en consecuencia de la información que tenemos es una cosa bien difícil. ¿Cómo pasamos de la información a la acción? Y creo que pasa con los seguros. Creo que uno sabe que te conviene, que puede llegar un momento, pero siempre dices, híjole, a mí no me va a pasar. O siempre dices, ya habrá momento para pensar en eso. Creo que es una etapa que se está dando de manera natural, porque se expliquen los ejemplos que vivimos cotidianamente. Si ustedes logran transmitir que de la información que ya tenemos y de lo que conviene, tenemos que pasar a la acción, creo que puede ser realmente una oportunidad, insisto, para ustedes como negocio, para la fuerza de ventas, que es la más importante que tiene México en materia de aseguramiento. Creo que es muy buen momento, primero, para que ustedes vendan, y qué bueno por ustedes, para cada una de las y los venden, qué bueno y que vendan mucho. Pero además, creo que si se lo toman en serio, verdaderamente pueden hacerle un servicio a este país para formar y para ser maestros en la necesidad de pasar de lo curativo a lo preventivo. Todos ganan, todos ganan. Si no utilizas tu póliza, eres el más feliz del mundo. No conozco una sola persona que quiera sacarle jugo a su póliza. Si ustedes logran explicar que la prevención significa la no enfermedad, y que eso es la mejor inversión que podemos hacer, yo creo que están ayudando a transmitir una idea que es fundamental para la construcción de un nuevo sistema de salud en nuestro país que se ha dedicado a lo curativo. Claro, que déjame decirte, el propósito de Seguros Monterrey New York Life es proteger mejor, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro ADN tenemos cómo protegemos mejor, ¿no? Y ahorita, pues con todo esto que hemos venido conversando y platicando contigo, pues nos enfrentamos a otras decisiones que tenemos que hacer en el ramo hacia adelante, ¿no? Oye, porque la siniestralidad, como hemos venido platicando, se ha venido incrementando, la inflación médica ha venido subiendo, los casos de COVID y no COVID han venido subiendo, entonces, pues también habrá que tomar algunas decisiones un poquito complicadas, pero al final de cuentas, pues tenemos un grupo de asesores profesionales que son los héroes, que se encargan todos los días de seguir protegiendo más a las familias mexicanas, de acompañarlos y que realmente
al que le llegue a dar COVID u a otra enfermedad, el estar protegido con una compañía con nosotros, tener el respaldo de una compañía con la solidez que tiene, caracterizada por tener el mejor servicio, pues yo creo que estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo el bien a la sociedad y es lo que queremos seguir protegiendo mejor a más familias mexicanas. Pues no sé si quieras, Salomón, algunos últimos comentarios, algunas últimas ideas, que el tiempo ya se nos vino encima, y para que podamos ir concluyendo esta agradable charla contigo. Pues mira, Víctor, quizá insistir sobre algo. Lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener un impacto y en este caso va a tener un impacto sobre la vida y la muerte. Cuando uno ve el modelo del meteorológico y si te dice que mañana va a llover, pues no te queda de otra más que agarrar un paraguas. Pero cuando ves un modelo epidemiológico y te dice mañana va a haber tantos contagios y tantos fallecimientos, lo que hagas o dejes de hacer hoy va a impactar en ese resultado. Hay una gran parte que le toca a la autoridad sanitaria, pero hay otro espacio que nos toca a cada uno de nosotros. Y creo que por más cansancio que exista, por más repetitivo que parezca, deberíamos de seguir insistiendo. Ahora sí que como el tío Salo, ¿no? Ya me van a regañar, pero el lavado de manos, la distancia física, el uso del cubrebocas, lo número uno, sabemos desde mayo vino nuestro premio Nobel Mario Molina, que en paz descanse, a decirnos la forma más eficiente de transmisión de este virus es por aerosoles. Por tanto, usar la mascarilla es la medida más importante para evitarlo. Fíjense ustedes, si desde el 15 de mayo que vino Mario Molina a nuestro país, se hubiera mandatado, y cuido mis palabras porque no era una opción de cada quien, era un mandato, hubiéramos todos utilizado cubrebocas en lugares públicos cerrados, hoy, con cifras oficiales, hubiéramos evitado entre 30 y 38,000 fallecimientos. De ese tamaño significa la utilización del cubrebocas. Y en lo que viene, la utilización del cubrebocas significa también el salvar vidas y por eso lo digo con toda precisión. Cuarto, necesitamos entender que no es cierto que hay que ir al hospital hasta que no pueda respirar. Mientras tanto, nos dijeron tanto, quédate en casa hasta que no pueda respirar, que como decía al principio, 8 de cada 10 mexicanos que han fallecido o murieron en casa o llegaron muy tarde. Hoy sabemos que a los primeros síntomas, con un termómetro y un oxímetro, teniendo buena guía, podemos ir monitoreando los síntomas y llegar a la unidad médica con mucha oportunidad para salir exitosos. Por ello, reitero, e insisto, no quiero ser el tío regañón, pero lo digo con mucho corazón. Hay más mexicanas y mexicanos que en las próximas semanas nos vamos a contagiar. Si hay síntomas, hay que monitorear y hay que acudir a la unidad médica antes de que sea muy tarde. Y termino con esto. Es una época difícil. Qué duda cabe que muchos han perdido un ser querido, muchos tienen miedo al contagio, tienen miedo al contagio de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, de un hijo. Muchos han perdido ingreso, hemos perdido ingreso, tenemos miedo de que la cosa se ponga más difícil. Más de 6 millones de mexicanos que tenían una ocupación antes de que esto sucediera, hoy no la tienen, pero todo ello nos tiene que llevar a hablar de los problemas para poder encontrar las oportunidades que nos permitan ver al futuro sin miedo. Y para poder hacerlo, hay dos cosas fundamentales. Entender mejor lo que está pasando para actuar en consecuencia y platicarnos más para podernos abrazar, para poder saber
que los miedos que sentimos los sienten también otros y que si los compartimos, entonces pues nos acompañamos y tenemos mejores posibilidades de superar el gran reto que viene. Termino diciendo una cosa, Víctor, esto va a pasar, esto va a pasar. Puede tardar, pero va a pasar. Depende de nosotros, uno, cómo lo vivimos y dos, que cuando esto pase, lo que venga sea mejor de lo que teníamos antes. Les agradezco, te agradezco, estimado Víctor. Al contrario. Y pues siempre con ustedes, con enorme afecto, que haya mucha salud para todos. Cuidémonos y que vendan mucho. Muchas gracias, Salomón. La verdad, una gran plática contigo, la que nos has externado todas tus ideas, todos tus conocimientos y muy valiosos para todos en estos momentos para Seguros Monterrey New York Life. Próximamente tendremos 3 pulsos más. Ya mañana estaremos anunciando las fechas y los expositores para las siguientes, para seguirlos informando, dándoles a ustedes información para que tengan, para poder platicar con sus asegurados, para poder platicar con sus prospectos y seguramente. Y las recomendaciones que Salomón nos hizo, pues van a ser las mismas que les hago. No vamos a regresar próximamente a las oficinas. Les pedimos que se queden en casa, que usen cubreboca, la sana distancia, lavarse las manos frecuentemente, estornudar con el brazo y pues vivamos nuestro propósito más que nunca, ¿no? Protejamos mejor a más familias mexicanas. Muchas gracias por su atención y un gusto haber estado con ustedes esta tarde. Damas y caballeros, esperamos que esta plática haya sido de su agrado y les recordamos que estén atentos en nuestros diversos canales de comunicación donde estaremos revelando próximas pláticas. Buenas noches.